Más allá de sus playas, barcos pesqueros y plataformas petroleras, las cámaras han registrado en el Golfo de México cosas que nadie esperaba encontrar. Un lago mortal oculto en el fondo del océano, criaturas que rara vez han sido vistas con vida, luces inexplicables bajo el agua y formas enormes apareciendo peligrosamente cerca de la costa. Miles de embarcaciones atraviesan estas aguas todos los días. Aún así, siguen apareciendo cosas extrañas bajo la superficie, sobre el mar y a lo largo de sus costas. Algunos de estos casos fueron documentados por científicos y tripulaciones militares. Otros fueron grabados una sola vez y continúan dividiendo a quienes han visto las imágenes. Estas son algunas de las cosas más perturbadoras captadas en cámara en el Golfo de México. El lago submarino de la desesperación. A casi 1000 metros bajo la superficie del Golfo de México, las cámaras captaron algo que parece imposible: un lago descansando en el fondo del océano. Tiene una orilla visible, pequeñas olas y una superficie separada del agua que lo rodea. Pero, pese a su apariencia tranquila, entrar en esta piscina puede ser mortal para la mayoría de los animales marinos. Conocida como el jacuzzi de la desesperación, mide unos 30 metros de circunferencia y alcanza casi 3,7 metros de profundidad. Su agua es varias veces más salada y densa que la del océano, por lo que ambas apenas se mezclan. Así, la salmuera permanece atrapada en el fondo como un lago dentro del mar. También contiene muy poco oxígeno y altas concentraciones de sustancias asociadas con filtraciones naturales de metano. Los peces, cangrejos y otros animales que cruzan su borde pueden desorientarse y morir en su interior. Las cámaras incluso han registrado criaturas sin vida en el fondo, haciendo que parezca un cementerio submarino. Sin embargo, mejillones, gusanos tubícolas y microorganismos especializados han logrado adaptarse a sus bordes, aprovechando las sustancias liberadas desde el subsuelo como fuente de energía. Por eso, los investigadores estudian este lugar como un posible ejemplo de cómo la vida podría sobrevivir en ambientes hostiles fuera de la Tierra. Parece un lago de otro planeta, pero todo este tiempo ha permanecido oculto bajo el Golfo de México. La luz bajo el Golfo. En 2024 comenzó a circular un extraño video que, según se afirmó, fue grabado desde un buque de investigación en algún punto del Golfo de México. Las imágenes muestran una intensa luz azul brillando bajo el agua, aunque no se observa ningún barco, boya o estructura directamente sobre ella. Según la persona que compartió la historia, la tripulación se encontraba estudiando la bioluminiscencia marina cuando notó por primera vez el resplandor, a unos 400 metros detrás de la embarcación. Pensando que podía provenir de un objeto hundido o de una boya de navegación, la tripulación habría dado la vuelta y colocado el barco justo encima del resplandor. Pero incluso desde esa posición, no pudieron ver de dónde provenía la luz. Se dijo que el agua en esa zona tenía apenas unos 18 metros de profundidad y que el resplandor permanecía completamente inmóvil bajo la embarcación. Algunos creen que pudo tratarse de un objeto submarino no identificado. Otros proponen explicaciones más convencionales, como una luz utilizada para atraer peces o los potentes reflectores de un vehículo operado a distancia. Ambas opciones podrían producir una iluminación intensa bajo la superficie. Sin embargo, ninguna permite saber con certeza qué estaba generando la luz en esta grabación. Fuera cual fuera su origen, permaneció oculto bajo el agua, produciendo un resplandor tan potente que iluminaba desde abajo la oscuridad del Golfo. Rodeados de tiburones. A unos 24 kilómetros de la costa de Venice, Luisiana, un grupo de pescadores se encontró con una escena perturbadora en el norte del Golfo de México. Dylan May, Caitlin Dix y varios amigos buscaban atunes de aleta amarilla cuando observaron que la superficie del océano se agitaba violentamente a lo lejos.
Al principio, creyeron haber encontrado lo que los pescadores llaman un frenesí de atunes, un evento en el que los peces más grandes obligan a sus presas a subir hacia la superficie. Pero cuando la embarcación se acercó, descubrieron que la agitación era provocada por decenas de tiburones. Los animales habían rodeado un enorme cardumen de peces pequeños y entraron en un intenso frenesí alimenticio, golpeando la superficie con tanta fuerza que el agua comenzó a entrar en el barco desde todas las direcciones. Algunos de los peces atrapados intentaron esconderse debajo de la embarcación, atrayendo a los tiburones todavía más cerca de las personas que estaban a bordo. Dillon declaró más tarde que jamás había presenciado algo parecido. Aunque los tiburones parecían estar completamente concentrados en el cardumen, la grabación demuestra lo rápido que un viaje de pesca normal puede transformarse en algo mucho más inquietante en las aguas abiertas del Golfo de México. Las luces de Campeche. El 5 de marzo de 2004, un avión de vigilancia de la Fuerza Aérea Mexicana realizaba una operación rutinaria cerca del Golfo de México, cuando su cámara infrarroja detectó algo que la tripulación no pudo explicar. A lo lejos aparecieron varios objetos brillantes, invisibles a simple vista, pero claramente visibles mediante el equipo térmico del avión. Al principio, solo se distinguían unas pocas luces, pero mientras la grabación continuaba, aparecieron más hasta que la tripulación contó 11. Los objetos parecían conservar la misma distancia entre ellos, dando la impresión de que se desplazaban juntos en formación. La tripulación también informó de varios contactos en el radar. Cuando el avión cambió de dirección para seguirlos, las luces permanecieron visibles en la pantalla infrarroja. Las imágenes fueron publicadas más tarde y el caso pasó a conocerse como el incidente OVNI de Campeche. Debido a que la grabación provenía de un avión militar mexicano, investigadores de todo el mundo propusieron explicaciones que incluían aeronaves lejanas, fenómenos naturales y fuentes de calor cerca del Golfo. Sin embargo, la cantidad de luces, su aparente formación y los contactos de radar mantuvieron abierto el debate. Más de 2 décadas después, sigue siendo uno de los encuentros militares con ovnis más discutidos de México. Fuera lo que fuera aquello, la tripulación contó 11 luces no identificadas desplazándose juntas sobre el Golfo de México. El calamar gigante. En junio de 2019, un equipo de investigadores que exploraba las aguas profundas del Golfo de México captó una criatura que, durante siglos, había inspirado historias sobre enormes monstruos ocultos bajo el océano. Aproximadamente a 160 kilómetros al sureste de Nueva Orleans, una cámara submarina fue colocada a casi 760 metros de profundidad. Durante varias inmersiones, apenas se registró camarones y otros animales pequeños moviéndose en medio de la oscuridad. Pero al revisar las imágenes, los investigadores notaron una gran figura que emergía lentamente desde una de las esquinas de la pantalla. Al principio solo podía verse su largo cuerpo. Entonces, la criatura extendió repentinamente sus enormes tentáculos hacia un señuelo luminoso colocado frente a la cámara. Era un calamar gigante. Se estimó que el animal medía entre 3 y 3,7 metros de largo y que se trataba de un ejemplar joven. Después de atacar el señuelo, rápidamente comprendió que no era una presa real y desapareció nuevamente en la oscuridad. Hasta ese momento, miles de expediciones submarinas habían explorado el Golfo sin conseguir filmar con vida a una de estas criaturas. La grabación se convirtió apenas en la segunda ocasión en que un calamar gigante era filmado con vida en su hábitat natural. Lo que hacía el descubrimiento todavía más inquietante era el lugar en el que ocurrió. Esta criatura no fue encontrada en un océano lejano e inexplorado. Había permanecido a solo 160 kilómetros de una de las ciudades más grandes de la costa del Golfo,
oculta bajo aguas atravesadas todos los días por numerosas embarcaciones. Y si una criatura de este tamaño pudo permanecer oculta durante tanto tiempo, es imposible saber qué otras cosas podrían estar moviéndose en las zonas más profundas del Golfo. La misteriosa criatura roja. El 17 de abril de 2018, unos investigadores que exploraban el oeste del Golfo de México encontraron una extraña criatura a casi 850 metros bajo la superficie. Al principio parecía no ser más que una masa de color rojo oscuro flotando sobre el fondo marino. Pero cuando la cámara se acercó, la criatura giró y reveló que se trataba de algún tipo de calamar, aunque incluso los expertos que observaban la expedición tuvieron dificultades para identificarlo. El animal parecía haber sufrido heridas graves. Le faltaban sus 2 largos tentáculos de alimentación, además de partes de otras extremidades, haciendo que su apariencia fuera todavía más difícil de reconocer. Los investigadores creyeron que podría tratarse de una especie poco común conocida como Discoteuthis discus, que hasta entonces solo era conocida mediante ejemplares incompletos recuperados de redes de pesca. Si esa identificación era correcta, esta podría haber sido la primera vez que la especie era observada con vida. Pero como la criatura nunca fue capturada, no fue posible confirmar su identidad exacta, dejando a los investigadores únicamente con la breve grabación de un calamar que nunca antes habían encontrado. Los objetos que nadie quiso tocar. En 2024, varias personas que caminaban por una playa de Coatzacoalcos, México, encontraron cerca del agua una extraña figura de unos 45 centímetros, aparentemente relacionada con algún tipo de ritual o hechizo. Nadie sabía quién la había dejado allí ni cuánto tiempo llevaba en la playa, y según los reportes locales, nadie quiso moverla. Pero no fue el único hallazgo inquietante en las costas del Golfo. Cerca de Corpus Christi, Texas, investigadores han recuperado desde 2017 8 recipientes sellados conocidos como botellas de brujas. Estas botellas provienen de una antigua tradición en la que se introducían objetos destinados, supuestamente, a repeler maldiciones, atrapar espíritus o proteger a sus propietarios. Podían contener hierbas, cabello, uñas, fluidos corporales o alfileres. Sin embargo, las botellas encontradas en Texas permanecieron cerradas, por lo que su contenido sigue siendo desconocido. Algunas estaban cubiertas de percebes, señal de que pudieron pasar bastante tiempo flotando antes de llegar a la costa. Incluso la investigadora que las recogió se negó a abrirlas. No existe evidencia de que la figura encontrada en México y las botellas de Texas estuvieran relacionadas, pero objetos asociados con rituales siguen apareciendo en distintas costas del mismo Golfo. Tal vez las corrientes simplemente los arrastraron hasta allí. O quizá alguien los arrojó deliberadamente al agua, esperando que aquello colocado en su interior jamás regresara. La criatura gigante vista en Google Earth. En julio de 2023, un usuario que exploraba la costa de Tamaulipas, México, mediante Google Earth, observó una figura inquietante en las aguas cercanas a Playa Miramar. El objeto aparecía sorprendentemente cerca de la costa y de una de las zonas costeras más visitadas cerca de Tampico. Desde arriba parecía tener un cuerpo alargado rodeado por varias extensiones grandes, lo que llevó a algunas personas a creer que la imagen mostraba un calamar enorme bajo el agua. Pero el tamaño estimado de la figura hacía que esa posibilidad resultara todavía más inquietante. Al utilizar la herramienta de medición de Google, la forma parecía extenderse aproximadamente 40 metros de un extremo al otro. Como comparación, el calamar gigante más grande registrado científicamente medía cerca de 13 metros, lo que significa que el objeto de la imagen parecía ser casi 3 veces más largo. Algunos sugirieron que podía tratarse de restos sumergidos,
rocas o una distorsión en la imagen satelital, pero nunca se confirmó oficialmente ninguna explicación. Y fuera lo que fuera aquello que creó esa enorme figura, parecía estar descansando justo frente a la costa de una de las playas más populares de Tamaulipas.